La ataron al suelo, con cuerdas clavándose en su piel, y lo llamaron Justicia. Rogó que alguien, quien fuera, lo desatara. Y cuando la mano del humano se congeló en el nudo, el mundo pareció detenerse, esperando a ver si se rompía. El desguace del desierto se extendía interminablemente, un cementerio de naves destrozadas y máquinas oxidadas. La cruda luz del día se filtraba sobre el metal retorcido, convirtiendo cada fragmento en un filo de fuego cegador. El aire era tan seco que ardían los pulmones, con el olor a arena, alambre quemado y algo mucho más humano. El miedo. Ella era el centro de todo. Lyra, una alienígena de piel púrpura, con brillantes ojos amarillos que se negaban a cerrarse, incluso contra el resplandor. Mechones blancos de su cabello se le pegaban al rostro húmedo mientras se arrodillaba en la tierra. Su cuerpo se dividió brutalmente, las cuerdas tiraban de sus extremidades hasta que cada músculo temblaba de dolor. El polvo se le pegaba a la piel y su respiración salía entrecortada. Aún así, mantenía la cabeza alta, incluso cuando la cuerda le quemaba profundamente en las muñecas. A su alrededor, los aldeanos observaban en silencio. Sus rostros no reflejaban compasión, solo obediencia a una ley más antigua que la memoria. Una tradición destinada a despojar a la dignidad, a demostrar la culpa mediante el sufrimiento. La voz de Lyra rompió el aire pesado, aguda y desesperada. Por favor, desátala. Te lo ruego. Nadie se movió. No hasta que apareció el extraño. Venía del borde del desguace, una figura oscura que atravesaba la bruma. Humano. Su armadura estaba maltrecha, pero soportaba el peso de las batallas libradas y sobrevividas. Su figura era ancha, de hombros rectos, como si ninguna tormenta pudiera doblegarlo. El polvo se arremolinaba alrededor de sus botas, y los aldeanos retrocedieron, murmurando en tono inquieto. Los humanos eran raros allí. Más raros aún en lugares regidos por leyes alienígenas. Orin se detuvo a solo unos pasos de ella. Entrecerró los ojos, captando cada detalle. Las cuerdas, los moretones que ya oscurecían su piel, el temblor crudo en su voz. Él había visto crueldad antes. Esto era diferente. Esto era ritualizado, disfrazado de justicia. Su mirada encontró sus ojos brillantes clavados en su rostro, como si fuera su último lazo de esperanza. Por favor, desátalo, susurró de nuevo. Se quedó sin aliento, las palabras se le clavaron como una cuchilla. Extendió la mano hacia el nudo en su muñeca. Su mano se congeló. A su alrededor, los aldeanos se pusieron rígidos. Su líder estaba cerca del frente, un alienígena imponente llamado Calvero, con piel de piedra y ojos afilados como un halcón. Su voz resonó con una advertencia pesada. Humano, no la toques. Está atada a juicio. Desatar esas cuerdas es romper una tradición más antigua que las estrellas de tu especie. La multitud repitió sus palabras con murmullos de asentimiento. Algunos temerosos, otros ansiosos por ver si el forastero obedecería. La mano de Orin se cernía a centímetros del nudo. Podía sentir el calor de su piel, la tensión en sus músculos temblorosos. También podía sentir el peso de todas las miradas sobre él. La tradición, la ley, el miedo, todo oprimiéndolo como cadenas. La voz de Lyra se quebró de nuevo, más suave ahora, casi quebrada. Si me dejas aquí, muero. Sus palabras lo despojaron de todo lo demás. Ninguna ley, ninguna tradición, ninguna autoridad podría borrar la verdad de esa súplica. El silencio se volvió insoportable. El viento se calmó. Incluso los restos parecieron contener la respiración. Y Orin, humano, testarudo, temerario, tomó su decisión. Sus dedos agarraron la cuerda y tiraron. El nudo se resistió, pero él lo desgarró con fuerza bruta, las hebras rompiéndose contra su palma. Las cuerdas se dieron una a una, cayendo sueltas contra el suelo. Un grito ahogado recorrió a la multitud. La voz de Calvero retumbó. «¿Te atreves?» Orin se giró,
erguido ante el anciano, su sombra recortando el suelo. Me atrevo, dijo con tono firme y mirada firme. Lyra se desplomó hacia adelante, libre al fin. El dolor aún la aferraba, pero su respiración se hizo más fluida, sus brazos temblaban al tiempo que la sangre volvía a sus manos. Lo miró, con incredulidad y gratitud fusionándose en su mirada. No solo había tocado las cuerdas. Había destrozado algo más grande, la tradición misma. La multitud se agitó, dividida entre el miedo a Cal y la conmoción de presenciar un desafío. Nadie se había atrevido jamás a romper el ritual. Sin embargo, allí estaba un humano, un extraño, de pie contra siglos. La mano de Cal se dirigió a su arma, entrecerrando los ojos como rendijas de furia. «Has firmado tu muerte, forastero». Orin no se inmutó. Su mano cayó sobre la empuñadura a su costado, sin desenvainar aún, pero listo. Su voz se escuchó lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. «Entonces que mi muerte sea por romper cadenas, no por atarlas». Los aldeanos susurraron de nuevo, pero esta vez algunas voces transmitían algo peligroso. Aprobación. Lyra, todavía de rodillas, cerró los ojos ante el sol abrasador, con el pecho hinchado por una respiración entrecortada. Por primera vez desde que las cuerdas la ataron, la esperanza no parecía una maldición. El silencio tras romperse la cuerda fue más denso que cualquier rugido de motores o choque de acero. El polvo flotaba en el aire, brillando con un brillo dorado bajo la despiadada luz del día, como si incluso el propio desierto luchara por creer lo que acababa de presenciar. Lra se desplomó hacia adelante, apoyada en las manos, con los músculos temblando. La vida volvió a sus extremidades. El mordisco de la cuerda aún le quemaba la piel, y el dolor de la postura forzada latía profundamente en los huesos. Sin embargo, la libertad, frágil y aterradora, la invadió como un baño de agua fría. Los aldeanos retrocedieron con incredulidad. Algunos apretaron las palmas de las manos como si intentaran protegerse de la ira de la tradición. Otros se inclinaron hacia adelante, con los ojos abiertos, entre el miedo y la admiración. Cal Bero, el ejecutor de su ley, entró en el círculo. Su voz resonó como un trueno. «Has quebrantado el juicio», espetó, con la mirada fija en Orin. «Nadie toca lo atado. Nadie». Orin se irguió, con el polvo adherido a las oscuras líneas de su armadura. Su pecho subía y bajaba con sereno control, aunque cada músculo estaba tenso como un aro de arco tensado. No miró primero a Cal. Miró al Ra. «¿Puedes mantenerte en pie?» Su voz era baja, firme. Su garganta se contrajo. Las palabras tardaron en formarse. «Creo que sí». Intentó incorporarse, pero sus piernas la traicionaron, temblando violentamente antes de ceder. Su cuerpo había estado demasiado tiempo bajo tensión. Orin se agachó, deslizando un brazo bajo su hombro con el mismo cuidado que un soldado brindaría a un camarada herido. Ella se tensó al tacto, su orgullo luchando contra el agotamiento, pero su firme agarre no era compasión. Era una promesa. Con su ayuda, se levantó temblorosa, con la cabeza inclinada hacia atrás para mirar a Cal, incluso con las rodillas temblando. «No volveré a ser atada», susurró. Los aldeanos lo oyeron. Un murmullo los recorrió. La expresión de Cal se ensombreció, la furia ardiendo en las duras líneas de su mandíbula. «Te atreves a burlarte de las antiguas costumbres», gruñó. «Me atrevo a sobrevivir», replicó Lara, con la voz firme. Por un instante, Orin vio algo parpadear entre la multitud. Ya no era solo miedo. Era reconocimiento. La gente la había visto resistir. La habían visto liberarse. Y ahora veían a alguien a su lado cuando ninguno de ellos se atrevía. Cal desenvainó su arma con un movimiento fluido. Una hoja grabada con runas que brillaba bajo la intensa luz. La apuntó hacia Orin, con la punta firme, su voz tan aguda que cortaba el aire. «Apártate, humano. Esta no es tu lucha».
Las manos de Orin se posaron en la empuñadura de su rifle, con una postura firme. La convertí en mi lucha en el momento en que toqué la cuerda. Jadeos se abrieron paso entre la multitud. Dos figuras se enzarzaron en desafío. Siglos de ley se balanceaban al borde de un latido. Cal arremetió. La hoja cayó como un arca plateada, rápida e implacable. Orin esquivó la arena, que se levantaba bajo sus botas. Atrapó el brazo de Cal con la mano libre, girando bruscamente, obligando a la hoja a rozar sin causar daño al LRA. Con la otra mano, Orin asestó un puñetazo en el pecho de Cal, haciendo que los ancianos retrocedieran tambaleándose hacia el polvo. La multitud estalló en gritos, jadeos, una tormenta de voces. Algunos clamaban por la victoria de Cal, otros por justicia, pero nadie podía apartar la mirada. Lyra se aferró a los restos de su cuerda rota, respirando con dificultad mientras observaba cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Cada golpe de Orin era preciso, eficiente. Menos la rabia de un luchador, más la determinación de un hombre que sabía que la retirada no era una opción. Cal atacó de nuevo, su espada tallando chispas en un agujero oxidado. Mientras Orin se agachaba, se rodearon, con el polvo arremolinándose a sus pies. «No entiendes lo que has hecho», gruñó Cal. «Espada en alto. La tradición nos une. Sin ella, hay caos». El rifle de Orin se alzó, bloqueando la hoja con su filo en una lluvia de chispas. Empujó con fuerza, obligando a Cal a retroceder un paso. «Entonces, quizás el caos sea lo que mereces», dijo Orin con voz firme. Lra sintió una opresión en el pecho. Sus palabras no eran solo rebelión. Eran verdad. Una verdad que había enterrado bajo años de silenciosa resistencia. Vio en él algo de lo que los demás carecían. La audacia de decir lo que nadie más se atrevía. Cal gruñó y atacó de nuevo. Esta vez, empujando a Orin de vuelta hacia el desguace de Rex. Las botas de Orin rasparon contra los escombros metálicos, pero su postura no flaqueó. En el último momento, agarró la muñeca del anciano, girándola hasta que el hueso crujió. La hoja cayó al suelo, brillando indefensa bajo el sol. La multitud jadeó. Siguió el silencio. Orin se quedó de pie junto a Cal, con el arma en alto, la respiración agitada, pero la mirada penetrante. Podía acabar con él, de un solo golpe, y el anciano caería. Pero en lugar de eso, bajó el rifle lenta y deliberadamente. «No más cadenas», dijo, su voz se alzó sobre el silencio. Cal le sujetó la muñeca, con los ojos llenos de veneno, pero la autoridad de su postura se había desmoronado. Los aldeanos se removieron, inquietos, con su lealtad quebrantada. Las rodillas de Lyra casi cedieron de nuevo, pero se mantuvo erguida junto a Orin, con polvo y sudor en el rostro, sus ojos brillantes y feroces. Por primera vez, su voz llegó no solo a él, sino a todos los que observaban. «Él rompió tu ley para salvarme. Dime, ¿querías ley o justicia?» La pregunta flotaba pesadamente en el aire. Nadie respondió, pero el silencio mismo era una fractura que se extendía a través de siglos de obediencia. Orin la miró con la mandíbula apretada, pero su mirada se suavizó al encontrarse con la de ella. A pesar de todo el caos, todo el peligro, vio algo. Algo inquebrantable en ella. Fuerza envuelta en fuego y cicatrices. Y Lyra, contra toda razón, sintió lo mismo al mirarlo. No era un salvador, no era un forastero, solo un hombre que se negaba a dejarla morir en silencio. Los aldeanos comenzaron a murmurar, en voz baja, insegura. La autoridad de Cal había sido herida. Y aunque el miedo aún persistía, algo nuevo se coló por las grietas. Esperanza. El aire aún temblaba por el choque cuando Orin apartó a Lyra del círculo. Sus piernas amenazaron con doblarse bajo ella, pero su brazo la sujetó, guiándola a través del laberinto de agujeros oxidados y motores destrozados. Los aldeanos no los detuvieron. No ahora.
Su silencio era más fuerte que cualquier cadena que Cal pudiera forjar. Más allá del desguace, el desierto se extendía ancho e implacable. El suelo brillaba con el calor, el cielo era una pálida lámina de fuego. Orin se movió rápidamente, sus ojos escudriñando el horizonte, buscando un refugio que no existía. Lyra tropezó una vez, conteniendo la respiración al sentir un dolor intenso en las costillas. «Estás herida», dijo Orin, sosteniéndola de nuevo. Ella negó con la cabeza, con la voz débil pero aguda. «He estado peor». Pero él vio el temblor en sus manos, la forma en que apretaba la mandíbula para contener un gemido. No discutió. En cambio, redujo la velocidad lo justo para seguir su paso, sin dejar que se quedara atrás. Tras ellos, el asentamiento cobró vida con un rugido. El sonido de los motores se elevó, los aerodeslizadores encendiéndose. El zumbido metálico de la persecución se extendió por el viento. La furia de Cal no había terminado. Lyra contuvo la respiración. «Ya vienen». Orin asintió una vez, con la mandíbula apretada, pero su voz permaneció tranquila. «Entonces sigamos adelante». Las dunas se alzaban como olas, cada cresta prometía refugio, pero no ofrecía ninguno. Subieron la primera pendiente, con la arena resbalando bajo sus botas, cada paso arrastrando la gravedad. Lyra siguió adelante, con los pulmones ardiendo hasta que llegaron a la cima. Desde allí, el desguace era una extensión de esqueletos retorcidos. Y en su corazón, los hombres de Cal se dispersaban como lobos desatados. «No se detendrán», susurró. «Yo tampoco», respondió Orin. Se deslizaron por el otro lado, con la arena silbando a su alrededor. Orin la guió hacia un conjunto de restos medio enterrados en las dunas. Una nave de transporte rota. Su agujero se inclinaba como la caja torácica de una bestia muerta hace mucho tiempo. Se agacharon dentro. Las sombras los engulleron por completo. Dentro, el aire era más fresco. El polvo flotaba en delgados rayos de luz. Orin la bajó suavemente sobre una viga inclinada, agachándose frente a ella. «Déjame ver», dijo. Ella se puso rígida. «Te lo dije. Déjame ver», repitió, con tono firme pero no duro. Su resistencia flaqueó bajo el peso de su mirada. Lentamente, extendió el brazo. Las quemaduras de la cuerda estaban rojas como la sangre, desgarradas más profundamente donde su piel había resistido las ataduras. Orin desenrolló una tira de tela de su armadura y la presionó suavemente contra su muñeca. Ella siseó ante el escozor. «No tienes que hacerlo». «Sí, tengo que hacerlo». La seguridad en su voz la silenció. Trabajó con manos cuidadosas, vendando sus heridas, con un toque firme. Sus dedos estaban callosos, llenos de cicatrices, pero se movían con sorprendente delicadeza. Cuando terminó, ella lo estudió en la penumbra. Su rostro estaba cubierto de polvo, el sudor brillaba en su frente. Parecía un guerrero curtido, pero había algo más en sus ojos. Algo que no encajaba con la imagen de un hombre hecho solo para la batalla. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué arriesgarlo todo por mí?». Hizo una pausa como si sopesara la respuesta. Finalmente, dijo, «Porque nadie debería morir por una ley destinada a quebrantarlos». Sintió una opresión en el pecho. Había hecho la pregunta esperando una respuesta vacía. Lástima, arrogancia o desafío. Lo que recibió fue la verdad. Pura impasible. Antes de que pudiera responder, el rugido distante de los motores volvió a crecer. La luz barrió el desierto. Rayos de naves de búsqueda atravesando las dunas. Su tiempo en el naufragio había terminado. Orin la ayudó a ponerse de pie, con la mano cálida en su cintura. Se apoyó en él sin querer, su cuerpo delatando su agotamiento. Por un instante fugaz, no se apartó. Se deslizaron de los restos y comenzaron a escalar de nuevo, con la arena arrastrándose bajo sus botas. Los reflectores se acercaron.
Arcos de luz cegadora coronaban la cresta tras ellos. El corazón de Lyra latía con fuerza. Su cuerpo gritaba que se detuviera, pero el agarre de Naranja la impulsó a seguir adelante. En la cima de la siguiente duna, se desplomaron sobre la arena. Los reflectores iluminaron la pendiente, fallando por centímetros. LRA se apretó contra él. El calor de su cuerpo la aferraba contra el terror que le subía a la garganta. Su aliento le rozó la oreja, firme incluso en el caos. Casi pasando junto a ellos, susurró. Cerró los ojos, concentrándose en su voz en lugar de en las luces. Por un instante, el ruido del desierto se desvaneció, dejando solo el ritmo de su respiración. Las luces se desviaron, dirigiéndose hacia otra cresta. Orin los enderezó lentamente, con los brazos todavía sujetándola. Comenzaron el descenso de nuevo, más lento esta vez, con cuidado de no llamar la atención. El nuestro se alargó a medida que se adentraban en las dunas. El horizonte, un borrón de calor y sombra. Las piernas de Lyra temblaban a cada paso, pero Orin no la dejó flaquear. Cuando tropezaba, él la sujetaba. Cuando se le cortaba la respiración, aminoraba el paso. Igualó su ritmo paso a paso, como si su supervivencia dependiera de la suya. Por fin, cuando las estrellas comenzaban a perforar el cielo, llegaron a una meseta rocosa que se alzaba sobre la arena. Orin la guió hasta la cornisa, bajándola contra la piedra. Se desplomó con una exhalación temblorosa, la fría superficie de frágil alivio. Él permaneció de pie, escudriñando el desierto. Los reflectores aún rondaban las dunas, pero ahora más lejos, desplazándose y ensanchándose en arcos. Habían escapado de la red por ahora. Ra echó la cabeza hacia atrás, observándolo recortado contra la noche. Las estrellas dibujaban su silueta con líneas nítidas, la armadura oscura, la postura inquebrantable. Un extraño, un humano. Sin embargo, la única razón por la que aún respiraba era su voz débil, casi ahogada por el viento. Si nos atrapan, serás tan castigada como yo. Orin finalmente la miró con la mirada firme. Entonces nos aseguraremos de que no lo hagan. Algo brilló en su pecho. Miedo, sí, pero ahora mezclado con algo más cálido. Confianza. Una confianza peligrosa y frágil. El desierto susurraba con vientos inquietos. Pero sobre la meseta, el silencio llovía. Por primera vez desde que las cuerdas le cortaron la piel, Lyra sintió que el silencio es algo más. No un juicio, ni un castigo, sino una posibilidad. El desierto se fundía en acero y piedra mientras el asentamiento se alzaba en el horizonte. Lo que desde lejos parecía seguridad se reveló de cerca como una ciudad construida sobre cicatrices. Cúpulas remendadas con chatarra, torres inclinadas por el peso de las reparaciones y luces parpadeantes provenientes de redes eléctricas agotadas. Los pasos de Lyra vacilaron al cruzar las puertas, con el cuerpo flácido por el agotamiento. Los guardias de la entrada se pusieron rígidos al verla, susurrando entre ellos. Nadie se movió para detenerlos, no con Orin a su lado, con el rifle colgado, sino con su postura afilada como una espada. El mercado bullía de ruido, comerciantes gritando, máquinas zumbando, niños corriendo entre los puestos. Pero a medida que el LRA y Orin cruzaban la plaza, las voces se fueron apagando una a una, el silencio se extendía como una lenta onda. Las cabezas se giraron. La mujer que debería haber estado destrozada en el suelo caminaba entre ellos. La desataron, susurró alguien. Debería irse, murmuró otro. El pecho de Lyra se encogió. Cada paso se sentía más pesado bajo el peso de tantas escaleras. Pero la mano de Orin le rozó el codo, afianzándola. Sigue caminando, dijo en voz baja. Ella lo hizo. Al final de la plaza estaba Cal Varo. Había llegado antes que ellos, con la muñeca entablillada, la furia grabada en cada línea de su rostro. A su alrededor se reunieron sus leales ejecutores, sus armaduras oscuras contra la tenue luz. Él,
Alzó una mano y la multitud guardó silencio por completo. Estaba atada al juicio, declaró Cal, con su voz resonando por la plaza. Este forastero destrozó lo que nos mantiene unidos. Si permitimos esto, nuestras leyes no significan nada. Nuestra unidad muere. Los murmullos se extendieron, inquietos y conflictivos. A Lyra se le revolvió el estómago. Quiso gritar para desmantelar sus mentiras, pero la voz se le atascó en la garganta. Orin dio un paso al frente en su lugar. Unidad. Su voz se oyó clara y firme. Llamas unidad a ver a uno de los tuyos destrozado en el suelo. Llamas justicia a atar a alguien hasta que su cuerpo se rinda. Eso no es unidad. Eso es miedo. La plaza se agitó, las voces se alzaron, algunas de acuerdo, otras con enojo. Cal entrecerró los ojos. Hablas de lo que no entiendes. Humano. Estas leyes son más antiguas que tu especie. Han mantenido viva a esta colonia durante siglos. Naranja apretó la mandíbula. Si sobrevivir significa encadenar a los inocentes, tal vez no valga la pena mantenerlos con vida. Se oyeron jadeos entre la multitud. Lyra sintió que se le cortaba la respiración. Una mezcla de miedo y asombro. Él dijo lo que ella solo se susurraba a sí misma en la oscuridad. Los ejecutores de Cal se movieron, sus armas reflejando la luz. La tensión se expandió, afilada como acero desenvainado. Pero antes de que la plaza pudiera fracturarse en violencia, una nueva voz resonó. «Basta». El archivista del asentamiento emergió de entre la multitud, con la túnica ondeando sobre el suelo. Apretaba la placa de datos en las manos. Su voz temblaba por la edad, pero tenía una autoridad que ninguna arma podía igualar. «Tenemos registros», dijo, mirando fijamente a Cal. «Pruebas de lo que se ha ocultado». Cal se puso rígido. «¿Te atreves?» El archivista levantó la placa. Cristales de energía, cargamentos desviados, familias hambrientas mientras las bóvedas se llenaban. Todo bajo tu mando. Una oleada de conmoción recorrió a la multitud. Los susurros se convirtieron en gritos, la incredulidad dio paso a la indignación. El pulso del LRA retumbaba en sus oídos. Sabía que Cal era corrupta, pero oírlo al descubierto encendió una furia intensa en su interior. El rostro de Cal se retorció de furia. «Mentiras», escupió. «Invenciones de cobardes temerosos de la tradición». Pero la multitud ya no lo miraba con certeza. Sus ojos se desviaban, interrogando, buscando. Algunos se volvieron hacia el LRA, con la piel aún en carne viva por las cuerdas, su postura frágil pero firme. Respiró hondo, con la voz firme, aunque su cuerpo temblaba. No estaba destinada a la justicia, sino al silencio. Él trató de enterrarme en la arena porque no le permití tomar lo que nunca fue suyo. Sus palabras atravesaron el ruido. La multitud se inclinó hacia adelante, escuchando. Él lo llamó ley, pero la ley, sin verdad, no es más que cadenas. Un silencio volvió a caer. Por primera vez, la gente miró a Cal, no como su ejecutor, sino como su opresor. Orin se acercó a ella, sin robarle el momento, solo reforzándolo. Su voz era baja, pero fuerte. Tienes una opción. Mantén tus cadenas o rómpelas. El silencio se quebró. Alguien en la multitud gritó, rómpelas. Otro repitió. Pronto, las voces se alzaron en una oleada. Chance sacudió la plaza. El sonido era crudo, desesperado, pero vivo. El rostro de Cal palideció cuando la marea cambió. Levantó su brazo herido, intentando controlarse, pero nadie dio un paso al frente. Sus ejecutores vacilaron, su lealtad se quebró bajo el peso de la furia de la multitud. LRA sintió que le flaqueaban las rodillas, no de agotamiento esta vez, sino por el peso que se le quitaba del pecho. Durante tanto tiempo, había llevado su desafío sola. Ahora se oía a través de las voces de su gente. Cal rugió,
su voz ahogada por la oportunidad. Desenvainó su espada de nuevo, desesperado. Pero antes de que pudiera golpear, unas manos lo arrebataron de los mismos aldeanos que una vez obedecieron cada palabra. Lo arrastraron al centro de la plaza. Sus gritos se disolvieron en maldiciones. LRA se tambaleó, con la visión aturdida. Orin la estabilizó, sujetándola con fuerza por la espalda. Sus miradas se encontraron, y en las de él, ella no vio triunfo ni arrogancia, solo un discreto orgullo. «Lo hiciste tú», dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza, con la voz quebrada. «No, lo hicimos nosotros». La oportunidad surgió, sacudiendo la plaza. Por primera vez en años, no sonaba a miedo. Sonaba a libertad. Las maldiciones de Cálvaro aún resonaban en la plaza. El rugido de un caballo, amortiguado por el agarre de quienes una vez se inclinaron a sus pies. Su muñeca herida colgaba flácida. Su desafío ahora era más desesperación que poder. El polvo se arremolinaba bajo el pisoteo de las botas mientras la multitud lo arrastraba hacia el terreno abierto en el límite del asentamiento. El mismo lugar donde el LRA había sido atado bajo el sol implacable. En lo más profundo de su ser, Lra sintió un nudo en el estómago. Al verlo tropezar en el suelo, con el rostro deformado por la furia. No sintió triunfo, solo un dolor profundo. La había atado con cuerdas. Sí, pero las cadenas más profundas siempre habían sido el miedo. El miedo que había sembrado en el pecho de cada aldeano. Ahora ese miedo se resquebrajaba. A su lado, Orin caminaba en silencio, con una presencia firme, el rifle colgado, pero las manos firmes. No necesitaba regodearse. Su desafío ya estaba grabado en cada susurro de la multitud, en cada par de ojos que ahora se atrevían a mirar a Cal sin reverencia. El archivista alzó la voz por encima del caos. La tradición dice que el juicio pertenece al pueblo, que se enfrentara a lo que él mismo había impuesto. La multitud se revolvió, sus voces se elevaron en señal de asentimiento. Cal se retorció, pero unas manos lo apretaron. Lo obligaron a arrodillarse en el suelo, con cuerdas tensadas alrededor de sus extremidades. La imagen era un espejo cruel. El ejecutor atado en la misma posición a la que había condenado a otros. El corazón del LRA latía con fuerza. Los recuerdos volvieron a la vida. La luz del sol cegando sus ojos. El dolor quemando sus músculos. La impotencia de ser expuesta a la vista de todos. Por un momento, estuvo a punto de darse la vuelta, pero la mano de Orin le rozó el hombro, aterrizándola. «No tienes que mirar», murmuró. «Yo sí», susurró ella, con sus ojos brillantes fijos en Cal. «Porque necesitan ver cómo es realmente la justicia». La multitud se sumió en un silencio, las cuerdas se clavaron en la piel de Cal, su voz se quebró mientras escupía veneno contra todos. «Insensatos. Sin mí, no son nada. Sin la ley, se destrozarán». Pero, sus palabras sonaron huecas. Lra dio un paso adelante. Su cuerpo aún le dolía. Cada movimiento, un recordatorio de lo que había soportado. Sin embargo, su postura era firme. «La ley no es nada sin la verdad», dijo, con una voz clara y fuerte. «Te escondiste tras ella para robar, para aplastar, para silenciar. Pero hoy, las cadenas se rompen contigo». Un murmullo se extendió, convirtiéndose en vítores. Los cánticos de los aldeanos resonaron por la plaza, crudos, desiguales, pero vivos con fuego. Por primera vez, sus voces no sonaban a sumisión. Sonaban a elección. Cal luchó hasta que el sol ascendió, su calor presionando como el juicio mismo. El sudor latía en su piel gris piedra. Su respiración se volvió entrecortada, su furia se transformó en súplica. La misma tradición que había empuñado como un arma ahora lo atravesaba con un filo despiadado. Lyra no sentía alegría en su sufrimiento, solo alivio. Cuando por fin su voz se acalló, la multitud retrocedió. Nadie se movió para desatarlo.
Su destino estaba sellado no por la crueldad, sino por el peso de su propia ley. Lara se tambaleó, con las fuerzas agotadas tras las largas horas de desafío. Orin la sujetó del brazo, estabilizándola mientras la alejaba de la plaza. El ruido de la multitud se atenuó tras ellos, reemplazado por el ritmo constante de sus pasos. Se detuvieron al borde del asentamiento donde el desierto. Unas arcadas inmensas y silenciosas bajo el sol poniente. Lyra se apoyó en un poste oxidado, recuperando el aliento. Su piel brillaba tenuemente bajo la luz que se desvanecía, sus ojos aún ardían con fuego, incluso a pesar del cansancio. Naranja estaba a su lado, en silencio al principio. Miró al horizonte, luego a ella. Se acabó. Ella negó con la cabeza lentamente. No, solo está empezando. Hoy rompieron una cadena. Hay otras. La estudió un momento, el peso de sus palabras entre ellos. Luego asintió levemente. Entonces las rompemos juntos. Su pecho se encogió, no de dolor esta vez, sino de algo que había enterrado durante demasiado tiempo. Una esperanza frágil, peligrosa, pero viva. Dejó que su mirada se detuviera en él, en el polvo que le cubría la cara, las cicatrices grabadas en sus manos, la serena fuerza en sus ojos. No tenías que quedarte, dijo en voz baja. Sé que su voz era baja, firme, pero yo quería hacerlo. Por un instante, el silencio se prolongó, solo llenado por el susurro del viento del desierto. Los dedos de Lyra se crisparon, rozando la mano de él a su lado. Él no se apartó. Su roce fue tentativo, fugaz, pero despertó algo más profundo que las palabras. El sol descendió, tiñendo los restos y las dunas de tonos de fuego y sombra. El asentamiento tras ellos resonó con una nueva energía. Las voces se alzaron, no de miedo, sino de una libertad incierta. Delante, el desierto se abría de par en par, áspero, inflexible, pero lleno de posibilidades. Lra se enderezó lentamente, con el cuerpo aún cansado, pero el espíritu inquebrantable. ¿A dónde vamos ahora? Orin miró al horizonte y luego a ella. Sus labios se curvaron en un leve atisbo de sonrisa. Dondequiera que las cadenas aún necesitaran romperse, avanzaron juntos, sus sombras extendiéndose sobre la arena. El mundo seguía marcado, seguía siendo peligroso. Pero por primera vez, Lra sintió que no se encaminaba sola hacia el desierto. Y eso lo cambió todo. Si esta historia te conmovió, imagínate estar en ese desierto. ¿Habrías roto las cuerdas o te habrías ido? Cuéntame qué te pareció abajo. Y si quieres más aventuras de humanos que desafían lo imposible, dale a me gusta a este video, suscríbete y únete a mí para la próxima historia entre las estrellas.